Todo comenzó como cualquier otro día en la vecindad. El sol brillaba, el señor Barriga me debía cobrar la renta, y yo evitaba que me encontrara. Esa tarde, el profesor Girafales se me acercó con una mirada melancólica y un cigarro a medio encender. Don Ramón, me dijo con tono solemne, necesito su consejo sobre el amor. Le ofrecí asiento en la banqueta, justo frente a la tienda. El calor apretaba y no había nadie cerca, ni siquiera el chavo. Girafales suspiró profundamente antes de hablar. He intentado flores, poemas, serenatas. Pero doña Florinda no termina de rendirse a mis encantos. Usted, que vive pared con pared, ¿no podría ayudarme a hacerle ver cuánto la amo? Mire, profesor, si quiere que esa fiera lo quiera, lo primero es que deje de llevarle flores tan caras. Esa mujer necesita otra clase de gesto. Le dije, bromeando. Ambos reímos. Pero entonces, todo se volvió oscuro. Literalmente. Fue como si la realidad hubiera sido absorbida. Sentí un pinchazo en el cuello, y antes de poder gritar, el mundo se volvió negro. Cuando desperté, tenía la garganta seca y el corazón golpeándome el pecho. Estaba tirado en el suelo húmedo, rodeado de árboles altos y oscuros, en un bosque que olía a tierra podrida y savia vieja. El cielo estaba gris, como si el sol nunca hubiese existido. A mi lado, Girafales despertaba, con una expresión atónita. ¿Dónde demonios estamos?, preguntó. Frente a nosotros había una mochila, un libro de supervivencia viejo, con la tapa rota, y una nota escrita con tinta roja. 99 días. Sobrevivan. Mantengan la fogata encendida. Tengan cuidado con el ciervo que camina en dos patas. Y con los devotos. Ellos vendrán. Y querrán sangre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo tomamos como una broma pesada. Hasta que la noche cayó. Siguiendo las instrucciones del libro, hicimos una fogata con ramas secas y hojas. El bosque, sin embargo, no tenía ningún ruido natural. Ni insectos, ni aves. Solo un constante crujir, como pasos entre los árboles. ¿Escuchó eso?, susurró Girafales, temblando mientras sostenía el hacha que encontramos en la mochila. Entonces lo vimos. A lo lejos, entre las sombras de los árboles. Una figura alta, de por lo menos 2 metros. La cabeza era claramente la de un ciervo, con enormes astas negras que parecían ramas secas. Caminaba erguido, sobre 2 patas delgadas como huesos, y sus ojos no tenían pupilas. Solo luz blanca, intensa, parpadeante. Se quedó allí, mirándonos. No se acercó. Pero tampoco se fue. No apague la fogata, susurré. No deje que se acerque. Pasamos la noche en vela. El ciervo seguía allí, caminando en círculos, manteniéndose a una distancia prudente. Solo se alejó cuando salió el primer rayo del amanecer. Al día siguiente, exploramos los alrededores y descubrimos más señales. Marcas talladas en los árboles con símbolos extraños, parecidos a pentagramas con ojos en el centro. Y una especie de altar hecho con huesos de animales. Y humanos. Algunos recientes. Entre los restos, hallamos otro papel, casi cubierto por la tierra. Ellos lo invocaron. Pensaron que controlaban al espíritu del bosque. Pero el ciervo es hambre. Y la secta, locura. Solo el fuego lo detiene. Girafales y yo nos miramos. Algo andaba muy mal con ese lugar. Esa noche reforzamos la fogata, y le colocamos ramas húmedas para hacer humo. Teníamos miedo. El ciervo volvió. Y esta vez, más cerca. Podíamos escuchar su respiración. Su silueta se recortaba contra la oscuridad como una pesadilla. Si no salimos de aquí, murmuró el profesor, nadie sabrá jamás lo que vimos. Por eso debemos sobrevivir, maestro. 99 días. Y no permitir que esa cosa nos cace. Pero en lo más profundo, yo sabía que aquello no era un simple animal. Era algo mucho peor. El segundo día amaneció con un silencio opresivo. Nada se movía, ni una hoja, ni un soplo de viento. El sol apenas se asomaba entre las nubes espesas que parecían hechas de ceniza. Girafales y yo apenas habíamos dormido. Cada crujido entre los árboles nos sobresaltaba. El ciervo, esa cosa, había regresado en la madrugada y se quedó observándonos durante horas, inmóvil, como si esperara que la fogata muriera.
Nos turnábamos para mantener el fuego encendido. Ya no era solo calor lo que ofrecía. Era nuestra única defensa. Ese maldito. No es un animal, dijo Girafales mientras hojeaba el libro de supervivencia. Aquí habla de algo llamado Wendigo. Pero esto no se parece del todo. No me importa que sea. Si vuelve esta noche, estoy listo, dije, sosteniendo el hacha con manos temblorosas. Durante el día encontramos una cabaña abandonada, escondida entre raíces y ramas podridas. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de ojos sangrantes y venados colgando de cruces invertidas. En el centro, una especie de diario quemado, donde apenas podía leerse. Día 45. El fuego nos salvó. Pero los devotos vinieron con máscaras. Le ofrecieron a Esteban como sacrificio. El ciervo lo devoró. Y después lloró sangre. Nos retiramos con el estómago revuelto y el miedo a flor de piel. Esa noche, mientras reforzábamos la fogata, escuchamos cantos. Voces guturales, como si cientos de personas murmuraran en un idioma que ninguna garganta humana debía pronunciar. Provenían del bosque profundo. Y se acercaban. De pronto, aparecieron. Primero uno. Luego otro. Luego más de una docena. Hombres y mujeres desnudos, cubiertos de barro y sangre seca, con máscaras de ciervo hechas con madera astillada. Sus ojos brillaban como brasas y todos cargaban cuchillos tallados en piedra. No hablaban. No parpadeaban. Se detuvieron justo donde terminaba el círculo de luz de la fogata. Uno de ellos, más alto, con una cornamenta real amarrada a su máscara, dio un paso adelante. En su pecho tenía tallado un símbolo idéntico al del libro. Un ojo dentro de un ciervo con las patas al revés. El fuego los protege. Por ahora, dijo con voz cavernosa. Pero no podrán mantenerlo siempre. Cuando duerman, lo apagaremos. Y él vendrá. El hambre vendrá. Váyanse al demonio. Les grité, blandiendo el hacha. Ellos rieron. Una carcajada seca, como si sus gargantas estuvieran llenas de huesos rotos. Luego se internaron de nuevo en el bosque. Lentamente. Como si supieran que el tiempo jugaba a su favor. Durante las siguientes noches, volvieron. No atacaban. Solo observaban. Y en ocasiones, dejaban regalos. Un saco con dedos humanos. Una jaula con un niño muerto. Un trozo de carne. Que respiraba. Girafales empezó a tener pesadillas. Gritaba dormido. Llamaba a doña Florinda. Decía que el ciervo lo llamaba por su nombre. Don Ramón. No sé cuánto más podré soportar esto. Me confesó una mañana. Siento que ya estamos muertos, y esto es solo el purgatorio. Yo también sentía que algo nos marcaba. Como si el bosque nos absorbiera lentamente, volviéndonos parte de su locura. Pero entonces, una luz de esperanza. Encontramos un mapa oculto en el doble fondo del libro de supervivencia. Un mapa con coordenadas, caminos y lo más importante. Un símbolo de radio. Posiblemente una estación de comunicación en ruinas, en lo más profundo del bosque. Tal vez. Solo tal vez. Podríamos pedir ayuda. Tenemos que llegar allí. Le dije. Tal vez podamos dar aviso, pedir rescate. Y terminar con esto. Girafales asintió. Su rostro estaba más flaco. Sus ojos ya no tenían el brillo de antes. Pero aún había fuego en ellos. Aún había esperanza. Pero sabíamos que el viaje sería mortal. Porque mientras más nos adentrábamos, más cerca estábamos del corazón del hambre. El mapa era viejo, y las rutas estaban plagadas de tachones, símbolos extraños, advertencias en tinta seca que decían cosas como aquí sangra la tierra o nadie regresa del claro rojo. Pero era lo único que teníamos. Y si había una mínima posibilidad de contactar a alguien, había que intentarlo. Caminamos durante horas, entre ramas podridas, troncos torcidos como si hubieran gritado antes de morir, y el cielo siempre gris, como si el sol se hubiese rendido hace tiempo. No sabíamos cuántos días habían pasado. Solo contábamos noches. Y fogatas. Y cada noche era peor que la anterior. La secta nos seguía. Los veíamos a la distancia, sus máscaras entre los árboles, sus ojos brillando, y esa risa. Esa maldita risa hueca que se colaba hasta los huesos. Pero lo más aterrador era el ciervo. Una noche antes de llegar a la estación, lo vimos en todo su esplendor. El hambre.
El espíritu. Medía más de 3 metros. Su cuerpo era una mezcla de ramas, carne quemada y huesos humanos. Tenía una cornamenta que se extendía como un árbol muerto, y su rostro. Su rostro no tenía piel. Solo una calavera de ciervo, con ojos brillantes como faros blancos. Caminaba lento. Pero cada paso hacía temblar la tierra. Y lo peor. Murmuraba. No hablaba. Murmuraba palabras que se metían directo a la cabeza. Fuego. Sangre. Fuego. Sangre. Corrimos. Llegamos a la estación al anochecer del día 99. Era un edificio de metal oxidado, cubierto de maleza. Dentro había escombros, aparatos destruidos y una radio. Con baterías. Funcionaba. Alguien, por favor. Estamos atrapados. 99 días. Hay un monstruo. Una secta. El bosque nos quiere muertos. Grité al micrófono mientras Girafales reforzaba las puertas con tablas podridas. Una voz respondió. Resistencia. Los tenemos en radar. Esperen. Lloramos. Por primera vez, en semanas. Lloramos de alivio. Pero no duró. Los devotos nos rodearon. Sus cantos inundaron la estación. Llevaban antorchas y machetes. Golpeaban las paredes, exigiendo un sacrificio. Y con ellos estaba el ciervo. Ya no observaba. Ahora se acercaba, lentamente, sus pezuñas dejando marcas incandescentes en la tierra. El hambre había llegado. No podemos huir, don Ramón, dijo el profesor, mirando el hacha y las botellas con alcohol que habíamos recogido en la estación. No. Pero sí podemos arder con ellos. Tomamos botellas, improvisamos cócteles Molotov, rociamos las puertas con combustible. Y cuando los devotos irrumpieron, prendimos fuego a todo. Los gritos fueron inhumanos. La estación ardió como el infierno mismo. El ciervo se metió en medio de las llamas. Y gritó. No rugió. No chilló. Gritó con voz humana. Como si 1000 almas fueran quemadas al mismo tiempo. Las máscaras se derretían, los cuerpos se retorcían, y los árboles se incendiaban hasta caer. El bosque sangraba fuego. El hambre. Moría. Nos arrastramos fuera, entre el humo, cubiertos de ceniza y heridas. Y justo cuando creímos que sería nuestro fin, un helicóptero rompió el cielo gris. La resistencia llegó. Nos rescataron. Nos vendaron. Nos abrazaron. La última imagen que vi antes de desmayarme fue la fogata que habíamos encendido el primer día. Aún ardiendo. Han pasado meses desde aquello. El bosque fue sellado. La secta, desmantelada. Las autoridades encontraron más cuerpos. Demasiados. El profesor Girafales se mudó. Dice que no puede dormir si no hay una fogata encendida. Yo, aún despierto en la madrugada sintiendo que algo me observa desde el rincón de mi cuarto. Algo alto, con cuernos, y ojos blancos. Nunca sabremos qué era exactamente ese ciervo. Pero sí sé una cosa. El fuego lo salvó todo. Y sin él, estaríamos devorados por el hambre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...